Las computadoras están fabricadas con ladrillitos que son circuitos lógicos, o sea, son máquinas preparadas para la lógica. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Nosotros somos capaces de la lógica? Bueno, nosotros inventamos la lógica, así que algo podremos hacer. Por ejemplo, si yo les digo, todos los hombres son mortales, este es un típico problema de lógica. Homero es un hombre, ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué conclusión pueden sacar de acá? Homero es mortal, es genial, tienen todos un 10. O sea que sí somos capaces de lógica. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta otra pregunta? ¿Todos los hombres son mortales de nuevo? Ningún hombre es un caballo. ¿Qué me pueden responder? No, es verdad, ningún hombre es un caballo. Hay gente respondiendo cosas atrás, no sé. Pero hay una conclusión lógica que se puede sacar de acá. La conclusión que se puede sacar de acá es: algunos mortales no son caballos. Ahora, desde el punto, esta es una respuesta que da cuando uno le da tiempo a una persona para que la piense y la responda. La responde un 4% de las personas, mientras que la otra la responde el 100% de las personas. Este es un estudio que se hizo en los 80. Y en realidad, para una computadora, los dos problemas son equivalentes. Son dos problemas lógicos que tienen exactamente la misma dificultad. Pero a nosotros, uno de esos problemas nos resulta muy fácil y el otro nos parece casi imposible. Le voy a dar otro ejemplo más. Había uno, sí, pero si yo se los cambiaba y nos decía... De hecho, el problema típico es con Sócrates, no con Homero. Pero yo, como había puesto un dibujo de Homero... había un psicólogo, Alexander Luria, soviético, que estaba muy interesado en poder demostrar que las clases populares tenían las mismas capacidades mentales que las clases preparadas o las clases que habían tenido educación. Entonces, lo que él decía era: bueno, yo me voy a ir al medio del campo y le voy a preguntar a los campesinos problemas lógicos y obviamente no me los van a saber responder. Pero ahora yo lo que voy a hacer es preguntarle problemas lógicos con cosas que a ellos les importen, porque ¿qué le importa si Homero es mortal o no a una persona del campo? Entonces iba y les decía cosas tipo: si Yuri recibe un caballo, este es un problema verdadero, no lo cambié yo. Si Yuri recibe un caballo va a estar contento. Le decía a un tipo que pasaba por ahí por el campo. Y decía: hoy Yuri recibió un caballo, ¿estará contento? Y la respuesta que más recibía Luria en este estudio era: yo qué sé, preguntarle a Yuri. Acá pasan, uno puede interpretar esto de dos maneras. Una es que no estamos tan listos para aplicar la lógica en todo momento de nuestra vida. La otra es que Alexander Luria se dio de narices contra la antropología. Voy a dar otro ejemplo más. La mamá dice: si te portás bien, te doy un caramelo. Y resulta que Jaimito no se porta bien. ¿Qué pasa entonces? No recibe un caramelo. Eso es lo que decimos nosotros. Una computadora diría: vos me diste información sobre qué es lo que pasa si se porta bien, Jaimito. No me dijiste nada sobre qué iba a pasar si se porta mal. O sea que yo no tengo ninguna respuesta a este interrogante. Una computadora te diría: no hay respuesta. Pero para nosotros es mucho más fácil que utilizar la lógica, asociar una acción con una recompensa. Y es porque los ladrillitos con los que está construido nuestro cerebro no son circuitos lógicos, sino que son circuitos asociativos. A nosotros nos gusta mucho asociar cosas. Somos capaces de implementar la lógica con mucho esfuerzo, sobre todo con mucho esfuerzo de esta parte, la parte frontal de nuestro cerebro, es la que aplica la lógica. Y cuanto más difícil es el problema de lógica, más se activan esas neuronas, más trabajo tienen. Pero en realidad lo que nos sale sin ningún problema es la asociación. Les voy a contar un poco de cómo ocurre la asociación. Esto es una cosa que planteó teóricamente un psicólogo canadiense, Donald Hebb, y que después se descubrió que ocurría realmente en los cerebros nuestros. Supongamos que hay dos neuronas que están conectadas. La conexión en las neuronas es direccional, o sea, hay una que está conectada con la otra. O sea, esta le manda información a esta. Puede ser que esta, a través de su propio axón, le mande información también, eso no lo sabemos. Estamos estudiando nada más que el caso de estas dos neuronas que tienen una conexión acá. Entonces, si lo que decía Donald Hebb se tradujo después en una frase que es casi un poema, que es fire together, wire together. Quiere decir, cuando las neuronas están disparando juntas, tienen que cablearse,
tienen que cablearse más fuerte. Y de hecho estos experimentos se hicieron en los 60 y se demostró que si la neurona 1 disparaba más de lo normal y la neurona 2 también disparaba más de lo normal, ocurría una potenciación de esta conexión sináptica. O sea, de ahora en más, por el resto de la vida, le va a costar mucho menos a esta neurona va a tener una influencia, esta neurona mucho mayor sobre esta otra. O sea, los disparos de estas dos neuronas se asociaron. Cuando dispare este, va a ser más probable que esta otra también dispare. Y esto es potenciación. En el caso contrario, si esta neurona dispara más de la media y esta dispara menos de lo que uno esperaría, entonces ocurre lo opuesto, ocurre una depresión. Es menor la influencia que tiene esta neurona sobre esta otra. Y estas dos reglas, la potenciación y la depresión, son hoy día, primero que es algo que se descubrió en todos lados del cerebro, es algo que está por todos lados. Pero además es como la regla fundamental y es lo único que nosotros podemos asociar en términos de la bioquímica de las neuronas con los procesos de aprendizaje. O sea, el aprendizaje en general en el cerebro significa aplicar algunas de estas dos reglas. O se potencia una sinapsis porque las dos neuronas disparan mucho, o se deprime porque una dispara mucho y la otra no. Existen otros mecanismos de plasticidad, pero son bastante marginales. Esto es como si uno tiene que dar una primera respuesta. Esto es el aprendizaje. Y así es como funcionan los circuitos asociativos. Ahora voy a hablar sobre dos cosas en las que yo, de hecho, trabajo. Una es la memoria. ¿Cómo funciona la memoria en las computadoras? Básicamente uno tiene un montón de sitios magnéticos. En este disco que tiene 64 GB, tiene 64.000 millones, un poco más, de lugarcitos con materiales magnéticos, que eso pueden magnetizarse para arriba, y eso significa un 1, o para abajo, y eso significa un 0. Y eso quiere decir que uno puede guardar, en el lenguaje técnico, eso quiere decir que uno puede guardar un bit por cada sitio. Porque en cada sitio hay un 1 o un 0, y eso se llama un bit de información. Y la memorización de cosas en un sistema así es exacta, porque uno guarda exactamente lo que uno quiere. Si yo estoy guardando un libro en la memoria, voy a guardar exactamente ese libro de manera que después lo puedo volver a recuperar así como lo guardé. Y además es instantáneo, o sea, se ocurre en el momento. También que si estoy guardando algo muy pesado voy a tardar un poco porque es el tiempo que tardo en cambiar cada uno de estos estados de la manera que yo quiero. Pero es en principio instantáneo. En la memoria nuestra pasan cosas distintas. Y voy a explicarles cómo, un dibujito muy sencillo de cómo funcionaría una memoria nuestra, una memoria hecha en base de neuronas y hecha en base a la regla de aprendizaje que les acabo de contar. Entonces se llama una memoria autoasociativa. Tenemos un grupo de neuronas en algún lado, X del cerebro, y estarán conectadas entre sí, pero ninguna está conectada demasiado fuerte. Entonces no dibujamos esas conexiones. Y por ahora no recibe ningún estímulo. Bueno, cuando empieza a recibir un estímulo, por ejemplo, yo le pongo una bicicleta delante de la persona y entonces viajan estímulos hacia este grupo de neuronas y algunas de estas neuronas se van a prender. ¿Sí? Porque cada una recibe información distinta, entonces algunas se prenderán y otras no. Acá yo dibujé como que una sola se prendió, una sola está siendo excitada por este estímulo. En realidad estas memorias tienen miles de neuronas, entonces es un grupo el que se prende, no es una sola. Y le puse un color que es nada más para... no significa nada el color acá, significa nada más que está prendida la neurona. Bueno, uno puede recibir otros estímulos, en este caso una banana, y se prenderán otras neuronas, algunas compartidas. Vuelvo a presentar la banana, se vuelven a prender esas 3 neuronas, el perro se vuelven a hacer esas 3. Acá los colores, acuérdense, no significan nada. Y entonces lo que pasa es que, una vez que yo vi todas estas cosas varias veces, tendría que aplicar la ley de Hebb, que es que las cosas que disparaban juntas se tendrían que cablear fuerte. Si yo aplico eso, resulta que las conexiones que tendría que construir son estas. ¿Por qué? Porque cuando yo presentaba las bananas, estas 3 neuronas estaban disparando juntas. Y cuando yo presentaba el perro, estas 3 neuronas estaban disparando juntas. Entonces, todas las neuronas que disparaban juntas se tienen que conectar.
Ahora yo puedo testear esta memoria. Y lo que le estoy presentando acá es un estímulo que es parecido a lo que yo le había presentado antes. Es un grupo de bananas, pero no es, le falta, está un poco distorsionada la imagen. Son bananas grises. De pronto uno podría pensar que estas dos neuronas respondían a la forma de la banana y entonces siguen disparando porque la forma es la misma. Pero esta acá respondía al color y no dispara, porque el color cambió. Bueno, yo le presento este estímulo y entonces se prenden estas dos neuronas, la tercera no se prende. ¿Qué es lo que pasa? Como hay conexiones fuertes, empiezan a intercambiar información estas neuronas. Y en particular, estas dos que están prendidas se mandan disparos, que llegan a cada una, y además empiezan a mandarle disparos a través de las otras conexiones que hay. Por ejemplo, a esta le llegan dos disparos de dos vecinas, y entonces también se prende. En este juego, si uno recibe dos disparos, me prendo, si recibo menos de dos disparos, no me voy a prender. Es un modelo, es un juego. Entonces también las otras van a recibir disparos, pero como cada una recibe un solo disparo, entonces se van a quedar apagadas. ¿Y qué es lo que tengo al final? Que recuperé el estado que estaba activo con las bananas completas, con las bananas amarillas, siendo que yo lo que presenté acá es una distorsión de esa imagen. Por otro lado, hay otra cosa más que va a pasar interesante acá, es que yo ahora saco el estímulo y estas neuronas no se van a apagar. ¿Por qué? Porque siguen intercambiando información. Entonces, a esta le llegan dos, a la otra le llegan dos y a la otra le llegan dos. O sea, estas tres neuronas que hablan entre sí, todas reciben al menos dos disparos, entonces siguen estando prendidas. Y estas son dos características muy importantes de la memoria. La primera que les conté es que esta red de neuronas va a reinterpretar el presente, va a reinterpretar lo que ve en función de lo que le pasó antes. O sea, va a tratar de repetir, de pensar el presente como algo que le pasó antes. La otra es que estas neuronas tienen la capacidad de lo que se llama reverberar, es decir, sostener la actividad, sostener esa memoria, incluso cuando yo saco los estímulos, no estímulos. Son dos cosas que le pasan a la memoria. La memoria se trata de interpretar el presente como un reflejo del pasado y se trata de poder evocar cosas que no tenemos adelante de nuestra vista. Y es así como pensamos que funciona la memoria en nuestro cerebro, un poco más complejo, pero el mecanismo básico es este. Y cada vez hay más evidencia de que este mecanismo realmente es el que tenemos en la cabeza. ¿Qué pasa cuando uno corta? Ahora voy a dañar esta red, la lesiono, y corté una sola conexión. Por eso es suficiente para que cuando yo presento estas bananas distorsionadas, se prendan estas dos neuronas, y ahora la información que se propaga no es suficiente, porque corté esta conexión, para prender a esta tercera. O sea que no voy a recuperar el estado de las bananas completas. Cuando saco el estímulo, tampoco es suficiente los disparos que intercambian estas neuronas para mantener el estado que tenía antes. O sea, la neurona no logra recordar, tampoco logra hacer esta reverberación. Y lo que pasó es que si bien algo de la estructura se mantiene, yo me olvidé de las bananas. Ya no puedo pensar en las bananas. Bueno, entonces, cuando uno ve este tipo de modelos, ve que en lugar de sitios magnéticos donde uno puede guardar información, lo que hay son sinapsis. Y uno puede hacer una cuenta bastante compleja y terminar concluyendo que por cada una de estas conexiones sinápticas entre neuronas, se puede guardar no un bit de información, sino una fracción de bit de información. O sea, una fracción que es típicamente 0,1 bits de información. ¿Eso para qué sirve? No para mucho, pero sí para sacar esta conclusión, que es que si uno piensa que en la corteza cerebral hay 20.000 millones de neuronas, como les había contado antes, y que cada una de estas neuronas tiene en promedio 10.000 conexiones con otras neuronas, yo puedo hacer el cálculo final de cuánta capacidad de memoria tengo en la cabeza, en la corteza, y eso me da 25 terabytes. 25 terabytes, hace 10 años cuando yo hacía esta charla, los chicos decían, no, 25 terabytes. Hoy día 25 terabytes no es nada. Y eso nos dice dos cosas. Una, que quizás nuestros modelos matemáticos no estén tan bien, que haya falta perfeccionarlos un poco, y que haya en el cerebro algo más que no estamos capturando con nuestros modelos. Pero si nos olvidamos un poco de esa parte, que yo creo que un poco de eso hay,
Lo otro que podemos concluir es que teniendo tan poca capacidad de guardar información, tenemos que ser muy selectivos para qué tipo de información estamos guardando en la memoria. O sea, la memoria tiene que seleccionar muy bien, tiene que limpiar todo el ruido y no quedarme con nada que no me va a servir. Y es por eso que la memoria en el ser humano y en los mamíferos en general es un proceso muy complejo, es un proceso mediante el cual se seleccionan memorias, pero también se van reelaborando. ¿Qué quiere decir reelaborar? Reelaborar es sacar toda la información que es superflua, quedarme con lo que es fundamental únicamente. Y eso no sé cuántos estuvieron allá en la charla de Manes, pero él contaba esto, que uno fue a la escuela 5 años y si uno le cuenta a alguien, le pide que le cuente todo lo que le pasó en la escuela, va a hablar 40 minutos y después no va a tener nada más para contar. ¿Qué pasó ahí? Hubo un proceso de selección de qué información me voy a quedar. Me voy a quedar nada más con lo que es de alguna manera relevante para mi vida, que no es voluntario ese proceso, ocurre solo. Y también, además, hay una reelaboración, las memorias van cambiando. Y este es un diagrama que trata de mostrar cómo es este proceso. Es lo que se llama la pirámide de la memoria, porque la parte de nuestra corteza cerebral que está dedicada a la memoria tiene más o menos esta estructura. Es una estructura jerárquica, donde hay varios niveles. En la base de la pirámide es donde más neuronas hay, y ahí es donde están las cortezas primarias, o sea, son las áreas de la corteza que reciben información del mundo exterior, ¿sí? Y ahí es donde tenemos más cantidad de neuronas. La información que entra por ahí va como subiendo escalones. En cada escalón se procesa un poquito y sube. Acá hay áreas de asociación, o sea, polimodales. O sea que a este nivel yo puedo tener en un lugar información visual, pero solamente visual. En otro lugar información auditiva, pero solamente auditiva. En el siguiente escalón ya puedo empezar a mezclar esos tipos de información. Y los voy procesando. Esto ocurre muy rápido. Cuando me pasa algo, esto es como un flash, sube la información por esta pirámide. Y arriba de todo tengo una cosa que se llama el hipocampo, que es algo muy central a la memoria de los seres humanos y de los mamíferos en general, y es como si fuera una máquina optimizada para aprender memorias, para generar memorias. Entonces, cuando llego ahí arriba, ahí es donde, ¡pum!, se memoriza. Toda esa información que se venía procesando, de pronto se memoriza. La información cuando llega acá arriba ya no es visual, no es información visual, no es información auditiva, es información que está toda mezclada y que en realidad responde a eventos, cosas que me pasan. Y cuando llega de arriba se memoriza, y eso se llama memoria episódica, porque yo lo que recuerdo son cosas que me pasaron, y las recuerdo tal y como me pasaron. Y esto, como decía, ocurre online, es decir, ocurre a medida que yo voy teniendo experiencias, ocurre esta memorización. Todo un proceso y ¡pum!, se memoriza acá arriba. ¿Qué es lo que pasa después? Viene el proceso de selección, que es mucho más largo y arduo. Y durante ese proceso, la memoria empieza a bajar de nuevo los escalones de la pirámide. Ese es el proceso de consolidación. Y mucho de eso ocurre durante la noche. Porque durante la noche, cuando estamos dormidos, la corteza primaria deja de recibir información del mundo exterior y entonces está mucho más lista para empezar a escuchar otras cosas. Por ejemplo, lo que tiene para contarle el hipocampo, que memorizó un montón de cosas que pasaron durante el día. Y esta consolidación puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses. O sea, son varios procesos distintos y son todos lentos. La información entonces va bajando y termina guardándose en la corteza primaria. Y lo que pasa es que cuando se termina guardando en la corteza primaria, o un poco también en la corteza secundaria, en las áreas de asociación, ya deja de ser, esa memoria ya no es más dependiente del hipocampo. O sea, ya no necesito el hipocampo para recordar esa memoria. Pero además, en todo este proceso, la memoria cambió y ya no es más esa memoria episódica donde yo me acuerdo de todo lo que me pasó ayer. Es una memoria que tiene muchísimos menos detalles, es una memoria que se dedica a generalizar bastante más. Y ese tipo de memoria se llama memoria semántica. Si bien existen algunos episodios que se pueden guardar, van a ser nada más que los que son muy importantes. En el resto yo me voy a quedar con información general. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay guardado en este momento en mi hipocampo?
un perro que me crucé ayer. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay guardado acá abajo? El concepto de perro. ¿Cuáles son todas las características de un perro? ¿Cuáles son, de qué maneras puedo yo interactuar con un perro? Eso está guardado acá abajo y es de alguna manera el resultado de todos los perros que yo me crucé en mi vida y todo lo que me contaron acerca de los perros, que son todas cosas que pasaron por acá arriba, que yo me fui acordando y después fui consolidando y armando mi concepto, mi idea de perro acá abajo. ¿Qué es lo que pasa cuando se lesiona el hipocampo? Este es un caso real de un paciente que se llamaba HM, que tuvo un accidente. Como resultado de ese accidente le terminaron sacando el hipocampo y fue la primera persona a la cual le habían sacado el hipocampo. Y lo que le pasó fue algo muy curioso y que este tipo fue estudiado durante 50 años y murió hace muy poco. Y es por eso que se conocen fotos de él. Y es que fue a partir del momento en que le hicieron esta operación, ya no pudo más completar este circuito, es decir, ya no pudo más generar memorias nuevas. Entonces él se acordaba muy bien de todo lo que le había pasado antes, sobre todo tenía una memoria semántica intacta, podía hablar sobre conceptos tranquilamente, pero nunca más pudo recordar cosas que le habían pasado hace más de 2 minutos. ¿Sí? Y esa es una condición bastante terrible porque afecta muy fuertemente la identidad de la persona. De hecho, estos pacientes típicamente están todo el tiempo diciendo que quieren morir, están todo el tiempo descubriendo que se quieren morir. No se acuerdan que ya lo habían descubierto 5 minutos antes. Y es muy terrible ver, hay en YouTube, por ejemplo, entrevistas a este tipo de pacientes. Son muy interesantes, pero también son muy fuertes. Esta condición, si bien es muy fuerte, también inspiró varias películas de Hollywood. En particular, Memento es una donde se muestra muy bien este efecto. La persona, el guionista ahí, sabía un poco de neurociencia. Bueno, entonces tenemos procesos complejos de consolidación. Y ahora voy a hablar de la última cosa, que es la orientación espacial. La orientación espacial, sobre todo en los últimos 10 años en las computadoras, es algo muy sencillo. Tenemos un satélite que está ahí arriba, que nos está mirando y ve cómo nos vamos moviendo. Y eso es, digamos, es difícil técnicamente de conseguir, pero conceptualmente es algo bastante sencillo. Te veo allá a lo lejos, te moviste, anoto que te moviste. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Es que no tenemos un satélite, o sea, no nos podemos conectar directamente con el satélite. Entonces ese satélite no nos puede decir cuánto nos movimos. Pero yo antes quería contarles otra cosa, y es que en los seres humanos y en los mamíferos en general pasa algo que es muy curioso, y es que estas dos funcionalidades, la memoria y el GPS, no están separadas, en realidad están dentro de la misma estructura que involucra el hipocampo y demás. O sea, son dos funciones que de alguna manera evolucionaron juntas. ¿Por qué puede ser eso? Es raro, porque antes, yo no sé si ustedes se acuerdan que antes, en una época hubo estos dos objetos y a alguien se le ocurrió mezclarlos y fabricar este otro objeto que se puso de moda, de pronto se vendían un montón de mochilas que tenían reloj y realmente no servían para nada. Una mochila y un reloj no tienen absolutamente nada que ver y no se pueden usar para nada más que lo que yo usaba, una mochila y un reloj juntos. Podría ser que algo así haya pasado con la memoria y con la navegación, no sé, pero les voy a dar otro ejemplo, y son estos dos objetos que antes existían y que los chicos ahora ya no los conocen más, y que también a alguien se les ocurrió fundirlos. Y lo que pasó, la primera vez que yo vi un teléfono con máquina de fotos, dije, pasó de nuevo lo de la mochila con reloj. Alguien está tratando de vendernos cosas que no sirven para nada. Y sin embargo ya estaba muy equivocado, porque cambió completamente la manera en que nosotros nos comunicábamos, nos manejábamos con las máquinas de fotos y con los teléfonos. El hecho de tener un teléfono que tuviera además incorporado una máquina de fotos nos dio una cantidad de funcionalidades nuevas para esos aparatos y cambió de hecho nuestra manera de vivir. Y entonces, si bien esto era una moda pasajera, esto es algo completamente distinto. Es algo que ahora ya a nadie se le ocurriría venderte un teléfono que no tenga una máquina de fotos incorporada. Y yo creo que un poco eso es lo que pasó en la evolución con la memoria y la navegación. De pronto alguien con la evolución se dio cuenta de que mezclándolas había nuevas funcionalidades que eran interesantes de explotar. Y no les puedo dar la razón exacta a lo largo de la evolución porque en realidad nadie conoce esa historia, pero sí les puedo dar algunos ejemplos de nuestra cultura donde se ve esto claramente. Y uno es el caso de Simónides de Seo. Simónides de Seo era un poeta que, como todo poeta, le gustaba mucho la juerga, iba mucho a banquetes
Y él hacía poco había escrito un poema, una oda a Castor y Pollux, personajes míticos. Y un poco los amigos lo cargaban, le decían que estaba enamorado de ellos y demás. En una de esas juergas le dice a alguien que lo mandan a llamar dos personas, los señores. Y él sale, se va al patio donde supuestamente estaban estos dos señores y no encuentra a nadie. Y lo que pasa en ese momento es que el edificio donde estaba sucediendo el banquete se derrumba y se mueren todos los que estaban en el banquete. Y él entonces dice, bueno, seguramente estas dos personas eran la personificación de Castor y Pollux que me vinieron a salvar porque yo les escribí esta oda. Y así es como lo explicaba, bueno, era un poeta. Pero sucedió algo muy interesante, y es que empezó a caer gente diciéndole, uy, mi primo estaba en la fiesta, y mi hijo estaba en la fiesta, y toda la gente estaba muy compungida preguntándole, y en realidad era una fiesta muy grande, era un banquete muy grande, donde había mucha gente, y era difícil acordarse de quién estaba y quién no. Después también pasó que cuando vieron los cadáveres, resulta que había habido un incendio, y entonces muchos de esos cadáveres estaban irreconocibles, y entonces le preguntaron, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darle a cada familia el cuerpo que le corresponde? Y ahí fue donde intervino Simónides, porque inventó un método que después se siguió usando bastante, que es el método de Loci, que también se llama el Palacio de la Memoria. Él resolvió estos problemas muy difíciles de acordarse de la gente usando el siguiente método. Pensó, bueno, a ver, había varias mesas. Voy a empezar por la primera mesa de la izquierda. ¿Quién estaba sentado en la cabecera de la mesa? Bueno, tal, y anotó tal. Bueno, ¿quién estaba al lado? Tal otro. ¿Quién estaba enfrente? Tal otro. Y pudo así reconstruir las identidades de todas las personas que habían estado en esa fiesta y además el posible ordenamiento de los cuerpos que fueron rescatando. O sea, la memoria le funcionó mucho mejor porque pudo imaginarse a estas personas en el espacio teniendo relaciones espaciales de vecindad y demás. Y eso lo pudo hacer porque en nuestra cabeza la codificación del espacio y de la memoria están muy unidas. Si en lugar de un banquete donde estuvieran todos sentados, esto hubiera sido una discoteca donde estaban todos bailando, dando vueltas de acá para allá, un boliche, jamás hubiera podido hacer esto mismo Simónides. Y voy a dar otro ejemplo más. Esta persona que no es Angela Merkel, como me dijeron en el laboratorio, sino María Elena Walsh. Ella tiene una canción muy triste y muy linda también, que es El país del no me acuerdo. Que en el estribillo dice, en el país del no me acuerdo, o sea, en el país donde yo no tengo memoria, el estribillo dice, doy 3 pasitos y me pierdo, o sea, no me puedo orientar. Y uno puede pensar que este país del no me acuerdo terrible es, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, donde algunas de las primeras síntomas que tienen los pacientes es la desorientación, no saben dónde están. Y yo creo que esta canción es un poco una ventana a esa enfermedad terrible, porque dice cosas terribles. No recuerdo si lo di, ay, qué miedo que me da, no doy ninguno más, ¿dónde puse el otro pie? Es realmente, no solamente las personas pierden la identidad porque pierden memorias, sino que además tienen ese problema terrible de resolver dónde están, qué tienen que hacer, para dónde tienen que disparar. Bueno, entonces un elemento interesante es que en los mamíferos lo que podría ser el hardware de la memoria y de la orientación espacial están compartidos, es el mismo hardware, pasan en las mismas estructuras cerebrales. Pero además los problemas son muy distintos. Si uno piensa de nuevo en el GPS, acá creo que tengo que apretar un botón. Si uno piensa en el GPS, es como mirar un puntito que está acá desde lejos y ver cómo ese puntito se va moviendo. O sea, el problema del GPS es, tengo un contexto donde todo está fijo y yo tengo que seguir un puntito que se mueve. Es un problema bastante sencillo. Para nosotros, para los seres humanos, el problema es bastante más complicado. Porque es algo así como resolver esto. Lo que ven acá es que yo me estoy moviendo y todo se mueve, no hay algo que esté quieto. Hay algunas cosas que yo reconozco, hay una cosa azul, acá hay un cartel, pero en general toda la escena se está moviendo y yo a partir de esos movimientos tengo que tratar de entender dónde fui a parar y dónde quiero ir. Ese es un problema muchísimo más complejo
que cuando todo está quieto y hay un puntito que se mueve. Y el animal que se usa mucho para estudiar este sistema es la rata, y este es el cerebro de la rata. Acá está lo que yo les decía del cerebelo, donde todas las neuronas están súper bien organizadas. Como ven, por eso se marca mucho, se tiñe mucho, hay muchísimas neuronas muy densamente organizadas ahí. Y otro lugar donde están muy densamente organizadas las neuronas es justamente el hipocampo, que es esta estructura de acá. Todo esto es corteza del animal, todo esto. No está como en nuestro caso la corteza está toda plegada, y eso es porque tenemos mucha más corteza que una rata. Entonces, para poder meterla dentro de la cabeza tenemos que plegarla toda. En el caso de la rata tiene mucha menos y está toda derecha. Y estas son el hipocampo. El hipocampo es tan sobresaliente que uno puede incluso clasificar las distintas partes del hipocampo solamente mirando esta rodaja. Y en realidad el hipocampo uno tiene que pensarlo como es una especie de pionono, ¿sí? Que está como en diagonal, puesto así, y lo que uno ve es corta y ve una rodaja de ese pionono, que es esta rodaja que yo les mostré. En realidad es una estructura un poco más grande. Y acá está otra área que yo se las mostré antes, que se llama la corteza entorrinal, que es el último escalón de la pirámide antes del hipocampo. O sea, a través de la corteza entorrinal pasa toda la información que va al hipocampo, y toda la información que vuelve del hipocampo también pasa por la corteza entorrinal. Y este es un video que espero que se escuche algo, porque acá es importante escuchar, estén atentos. Esta es mi amiga Laura, que ahora es profesora en Texas, en algún lugar. Y lo que tiene ella en la mano es una rata, y esta rata tiene un implante, ¿sí? Un implante mediante el cual todo esto se hace bajo anestesia, es completamente indoloro, sigue todos los requerimientos que tiene que seguir la junta, según las juntas de ética y demás. Estos implantes quedan fijos, y el animal puede vivir tranquilamente con los implantes, y cuando uno los quiere registrar simplemente lo enchufa. También ahora hay aparatos wireless de esto, y entonces lo conecta a la computadora y puede ver la actividad de las neuronas. Lo que yo les voy a mostrar, ella conectó un parlante que va a sonar cada vez que se active una neurona del hipocampo. Y este es un experimento típico de navegación espacial que se hace en los laboratorios. A ver si se escucha algo. Ahí lleva la rata, como esto, la rata está muy tranquila. Ahí se escuchó. Fíjense que la rata va recorriendo el cuadrado, es un cuadrado y está filmado desde arriba. Y Laura lo que hace es ir tirándole pedacitos de chocolate. Ahí disparó de vuelta. Está buscando el chocolate. Bueno, ahí disparó de vuelta. ¿Alguien pudo escuchar algo? Por acá adelante, por ahí. Bueno, ¿qué les pareció que estaba haciendo esta neurona? ¿Cuándo disparaba? Le estimula el chocolate, pero no disparaba cuando encontraba el chocolate, ¿eh? Exactamente. Disparó esta neurona cada vez que la rata pasaba más o menos por esta zona. Y eso es así porque esta neurona es lo que se llama una place cell. Una neurona, place quiere decir lugar en inglés, una neurona de lugar. Una neurona que genera mapas de tal manera que se activa cuando el animal, no importa lo que esté haciendo, si está buscando el chocolate, que lo esté haciendo, pero cuando pasa por ese lugar. Y este es el descubrimiento que le valió a John O'Keefe, que hizo este descubrimiento en el año 71, cuando era muy joven, el premio Nobel el año pasado. Y estos son ejemplos que registré yo de este tipo de neuronas. Lo que les muestro es, en negro está el cuadrado filmado desde el techo, y en negro es toda la trayectoria que siguió la rata durante más o menos una hora de experimento. Fue caminando por todos lados buscando el chocolate, ¿sí? Y cada vez que hubo un disparo, yo dibujo un puntito de color. Resulta que esos disparos se concentran todos en esta zona, igual que como veíamos en el video. Este es otro ejemplo de otra place cell en el mismo, si bien la trayectoria de la rata es exactamente la misma, o sea, el experimento es el mismo, pero esta neurona eligió otro lugar para disparar. O sea, tiene un mapa que es distinto que el del anterior.
Lo que uno puede hacer también es dibujar la tasa de disparo. Yo les contaba que este lenguaje analógico, que es la tasa de disparo, cuánto disparó por segundo esta neurona. Y entonces en colores muy fríos hay poca tasa de disparo y en colores muy cálidos hay mucha tasa de disparo, muchos disparos por segundo. Y ahí se ve todavía más claro que esta neurona elige un lugar donde va a activarse y esta otra elige este otro lugar.